El pensamiento humano ha estado sujeto a lo largo de la historia a la cultura, a la geografía, a la ciencia, a la política, por supuesto, a la filosofía, a la mentalidad del hombre. La salvación ha sido uno de los temas que se ha considerado a lo largo de la historia. Veamos desde el pensamiento de la comunidad judía qué referencia tienen ellos frente al tema de la salvación. La salvación colectiva, de comunidad, la salvación a través del sacrificio. Bienvenidos a este tema y a esta jornada aquí en Israel Casa Integral. Torá al instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al instante. Salón, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre, brindándoles la mejor y cordial bienvenida. Un tema apasionante aquí desde Israel Casa Integral, su casa en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Hablar de salvación en el sentido teológico, hablar de salvación desde el punto de vista del sacrificio por nuestro amado Yeshua en el madero, podríamos pensar que para todos el tema es muy claro y absolutamente suficiente. Sin embargo, cuando estamos caminando en este proceso de transición a nuestra Kadosh Torah, evidentemente tenemos que tomar un punto de referencia y ese punto es, sin lugar a dudas, nuestros amados hermanos de la comunidad judía. Independiente de la formación, el judío ortodoxo, el judío reformado, el judío hasídico, el judío liberal, el judío conservador, independiente de todas las ramas o filosofías judías, pues son una comunidad. Son una de las 12 tribus de la casa de Israel, Judá. Y como sabemos, aunque no reconocen a nuestro amado Yeshua, nuestro Mashiach, entonces ellos a su vez se han destacado porque a lo largo de la historia son el único pueblo que ha permanecido en medio de todos los embates de guerra tras guerra, tras persecución, holocausto, inquisición, cruzadas y todo lo que conocemos de la historia. En la historia, la comunidad judía ha persistido, ha perseverado y gracias a ellos, de hecho, repito, hoy podemos contar con nuestra Kadosh Torah en Yeshua HaMashiach, aquí, en nuestras manos, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Pero indudablemente el pensamiento de la comunidad judía versus el pensamiento de la comunidad, la casa de Israel frente a Yeshua, sin lugar a dudas, hay una notoria división o un espacio, no digamos tanto división, hay un espacio entre casa y casa, la casa de Efraín, la casa de Judá. Dimos comienzo ayer para retomar un poco nuestro contenido anterior, que definitivamente estamos todos ante la necesidad absoluta de la salvación que solamente la podremos encontrar a través de nuestro amado Yeshua. Sin embargo, vimos cómo para la comunidad judía, desde el tiempo del pueblo hebreo, Abraham, Isaac, Jacob, recordemos que Abraham, Isaac y Jacob no eran comunidad judía. En su ADN
ya estaba preparada la casa de Israel. Esto es lo que debemos considerar. Hasta cuando vienen las 12 tribus y pasamos por toda la historia de Abraham, de Isaac y de Jacob, había una promesa establecida en Abraham, el padre de la fe, de que la casa de Israel estaría en una circunstancia de esclavitud. Tal cual así ocurrió, tal cual la promesa establecía que serían liberados y tal cual la promesa establecía que serían llevados a la tierra prometida. Tal cual todo así ha ocurrido, porque recuerden que ayer hablamos cómo las promesas tienen cumplimiento, porque Adonai, nuestro amado Elohim, nuestro amado Hashem, no es un Elohim de mentir. Ahora bien, después de ese proceso que dimos comienzo en el día anterior, vimos cómo Hashem prepara a un hombre llamado Moshe de la tribu de Benjamín y lo trae específicamente para convertirse en un líder que tomará la misión de sacar a la casa de Israel, la casa de Israel, una casa, la casa de Israel, de su condición de esclavitud. Repito, tal cual la palabra profética, el Shaddai, así lo había establecido. Pero vemos cómo para ellos se toma como principio, y lo vimos en el libro de Devarim, en el capítulo 7, verso 6, cuando dice que ahora son un pueblo elegido, la casa de Israel, el pueblo elegido de Adonai, porque tú eres un pueblo consagrado al Adón tu Elohim. El Adón tu Elohim te ha escogido de entre todos los pueblos de la tierra para ser su pueblo y su propiedad exclusiva. Y en el libro de Shemot, en el capítulo 2, en el capítulo 20, verso 2, recordemos que la palabra dice, y yo soy el Adón tu Elohim que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Entendíamos allí entonces que el pacto tenía cumplimiento y que por consecuencia allí veíamos una acción con mano fuerte, brazo extendido, en el sentido de la salvación colectiva de un pueblo. Ese brazo extendido, esa mano extendida, ¿cómo la podemos entender, comprenderla hoy a la luz de nuestra Kadosh Torah en Yeshua HaMashiach? Pues ese brazo extendido, esa mano extendida es precisamente nuestro amado Yeshua HaMashiach. Amén. En el libro de Devarim, capítulo 29, que fue el punto en el que cerramos ayer, y lo voy a leer nuevamente porque me parece importante que vayamos despacio y con buena letra, dice: vosotros estáis hoy todos delante del Adón vuestro Elohim, vuestros jefes, vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los hombres de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y el extranjero que está dentro de vosotros en vuestros campamentos, desde el que corta vuestra leña hasta el que saca vuestra agua, para que entréis en el pacto de Adonai y en su juramento que el Adón vuestro Elohim hace hoy con vosotros, de confirmaros hoy como su pueblo y para que Él sea vuestro Adonai, tal como os habló y lo juró a vuestros padres, los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Y allí mismo en el texto de Devarim, Deuteronomio, en el capítulo 29, en el verso 10 y 5, dice la palabra: y no solo con vosotros hago este pacto y este juramento, sino también con los que están hoy aquí entre nosotros, en presencia de nuestro Adón, y con los que no hay, y con los que no están hoy con nosotros. Es decir, una visión totalmente profética a la eternidad, y esta palabra eternidad la menciono porque estaremos hablando entonces de la salvación eterna, estaremos hablando de la salvación, de la salvación de la vida eterna, por supuesto. Vemos entonces cómo la comunidad de nuestros amados hermanos de Judá creen de la misma manera que Adón, el Adonai, salvó a los hijos de Israel en el tiempo pasado como una nación, y que a su vez también promete restaurar a Israel como nación, es decir,
colectivamente. Recordamos la palabra profética de Ezequiel, que volveremos a ser uno, el Ejad. En medio de todo este proceso tan extraordinario, vamos a continuar con el texto. Por favor, acompáñenme en el libro de Devarim. Nuevamente vamos al libro de Devarim, en el capítulo 28. Libro de Devarim, capítulo 28. Y tomemos, por favor, el verso 23. Leámoslo en contexto, unos versos anterior, para comprender el propósito. Devarim, capítulo 28, nos habla acerca de las bendiciones de la obediencia. Qué título más hermoso, apasionante por demás. Bendiciones de la obediencia. Y a partir del verso 15 viene consigo las consecuencias de la desobediencia. Vamos a tomar el verso 21 en adelante para entrar al texto del verso 23 y dice: Adonai traerá sobre ti mortandad hasta que se consuma toda la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Adonai te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Verso 23, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Adonai por lluvia a tu tierra polvo y ceniza, de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Esta palabra, vemos cómo Moshe le recuerda a los hijos de la casa de Israel las consecuencias de la desobediencia. En primer lugar, nos indica que se origina una dispersión y a su vez vendrá sobre esa nación desobediente, hablemoslo a título singular, personal e individual, sobre todo aquel varón, hablando genéricamente, que sea independiente, que sea desobediente, que camine en su propio entendimiento y en su propia lógica y en su propia razón. Dice que habrá para él entonces dispersión y esclavitud entre las naciones. Será una tierra totalmente desolada, con sufrimiento y hambre. Pero también a su vez, en el capítulo 30, por favor acompáñeme aquí en Devarim, donde estamos. En el capítulo 30, leámoslo a partir del verso 1, nos da otra oportunidad y nos habla acerca del arrepentimiento. Por favor, tenga muy presente la palabra arrepentimiento. Y digo, téngala muy presente, amados, porque pues todos entendemos arrepentimiento, ¿o no? Escríbame aquí en el chat, por favor, ¿qué es para ti arrepentimiento? De paso, muchas gracias por estar colocando los textos bíblicos aquí en el chat, para que quienes van llegando puedan ir tomando el contenido hacia donde caminamos hoy. En el capítulo 30 del libro de Devarim dice la palabra: condiciones para la restauración y la bendición. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepentieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Adonai tu Elohim, y te arrepintieres. No importa la nación donde te encuentres, en México, en Guatemala, en Honduras, en Colombia, en Chile, en Perú, en Argentina, en Venezuela, en Indonesia, en Groenlandia, en Australia, en la tierra donde te encuentres, en Occidente, en Alaska, en América, donde quiera que te encuentres, si te arrepientes, atención que la premisa claramente nos dice, y te arrepintieres en medio de las naciones donde te hubiese arrojado Adonai, y te convirtieres a Adonai tu Elohim, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo corazón y con toda tu alma, entonces Adonai hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Adonai tu Elohim. Estamos viendo justamente hoy con nuestros ojos
frente a frente, en vivo y en directo, high definition a todo color, 4K, 5K. Estamos viendo cómo hoy se produce un avivamiento extraordinario en estudio de Torah. Esta mañana muy temprano me reunía con un querido amado Roe en el hermano país en Colombia, en Santa Fe de Bogotá. Ya los presentaré previamente, tengo un tiempo de entrevista para con ellos en Colombia. Y podíamos compartir cómo a nivel de esa tierra preciosa, tierra patria por demás, en cada rincón, en cada pueblo, en cada ciudad, en cada corregimiento, en cada capital, hay un remanente de pueblo escogido de la casa de Israel, esparcido por cada punto, que se están uniendo, que se están formando, que se están acercando, unos de una manera, otros de otra manera. Unos usan talí, otros no usan talí, unos levantan manos, otros no levantan manos. Pero lo importante aquí es que la Kadosh Torah está siendo recogida en su pueblo. Mano fuerte, brazo extendido, Yeshua está trayendo a su pueblo y nos está invitando al tiempo de Aliyá, es decir, de subir a la casa de Israel. Esto es maravilloso, amados hermanos, porque la palabra del libro de Devarim en el capítulo 30 que estamos leyendo se está cumpliendo hoy. Y escucho con mucha frecuencia alguna pregunta. Algunos hermanos me preguntan con cierta frecuencia, me dicen, pero pastor, es que yo soy colombiano, pastor, yo, ¿qué le digo? Pues que yo soy colombiano, yo soy de aquí, de tal región, usted ya sabe de qué región estoy hablando, pues es que, ¿cómo me puede usted decir que es que yo soy de la casa de Israel? Pues mi amado hermano, no importa si estás en cualquier región, norte, sur, este, oeste, a donde hayamos sido esparcidos, la palabra profética, la promesa de Adonai es que si hay un arrepentimiento al escuchar la voz de Adonai, reconocer a nuestro amado Yeshua HaMashiach en el Ejad, en la unidad con el Padre, por favor tome muy en claro mis palabras. Yo no estoy hablando de dualidad, yo no estoy hablando de trinidad, yo no estoy hablando de multitud, estoy hablando de uno. Mi Padre y yo uno somos. Dice la palabra, escrito está, mi Padre y yo uno somos. Amén. De tal manera que dice la palabra que a donde quiera que hayamos sido esparcidos, Él viene a recogernos a todos los pueblos de donde hubiere sido esparcido Adonai tu Elohim. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Adonai tu Elohim y de allá te tomará. Y hará volver Adonai tu Elohim a la tierra que heredaron tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, nuestros patriarcas. Normalmente no mencionamos Abraham, Isaac y Jacob, pero podríamos incluir, por supuesto, a José, por supuesto, por favor, a Moshe, por favor, desde luego. Es decir, en Abraham, Isaac y Jacob tendríamos como una mesa con 3 bases, pero como que nos faltaría una base más para que la mesa tenga sus 4 bases establecidas. ¿Y qué tal si no mirar desde luego la vida de José y todo lo que ocurre para que José permita que en medio de la escasez, en medio de la hambruna, en un pueblo que no era su pueblo y un pueblo que era tan solo una familia, terminen convirtiéndose en un pueblo que no era pueblo, pero que ahora es pueblo y que ahora se llama la casa de Israel? Maravilloso. Por lo tanto, dice el verso 5, y te hará volver Adonai tu Elohim a la tierra que heredaron tus padres y será tuya, y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Verso 6, y circuncidará Adonai tu Elohim tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, y a fin de que vivas. Circuncidar el corazón, amados hermanos, aquí nos habla de retirar de nuestro
pensamiento. Cuando la palabra nos habla del corazón, evidentemente tenemos un corazón que palpita, que 24 horas bombea sangre, que se agita y que cuando deja de funcionar, pues hasta ahí llegamos. Pero realmente la palabra nos está hablando del corazón aquí, tu manera de pensar. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Por favor, lema de Israel Casa Integral. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Si seguimos pensando con ese pensamiento abstracto, negativo, pesimista, ignorante, indefinido, no tendremos resultados en las promesas de Adonai. Nacimos probablemente muchos de nosotros, por lo menos en mi caso muy personal, lo he compartido en tantas ocasiones, nacimos en una condición de religión tradicional, y digo, religión tradicional que viví como observante hoy. Es decir, era de los que permanentemente junto con mis padres, amén, íbamos al servicio correspondiente en el servicio en el nivel 1. Es decir, que no éramos solamente de nombre, como ocurre hoy, que hablo con muchas gentes y me dicen, no, es que yo soy de la religión tradicional. Toda mi vida, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos somos de la religión tradicional. Eso significa que tú asistes los domingos a tu reunión. No, la verdad que hace como 5 o 10 años que yo no voy a una reunión dominical, pero esa es mi religión. No, mis amados hermanos, eso no es absolutamente nada más que ignorancia. Finalmente, quienes pues tienen su pensamiento en la religión tradicional y por lo menos son fieles en su religión tradicional, pues por lo menos, aunque les falta un proceso, unos escalones, pero por lo menos tienen una dirección hacia dónde caminar. Pasamos a un nivel 2, donde sin lugar a dudas aprendimos mucho más, nos acercamos más a la palabra, aprendimos más en el estudio bíblico, desde luego grandiosa oportunidad. Adonai nos permite subir a ese proceso, ese escalón, y después de algún tiempo, muy probablemente todos no pasamos por la misma historia, pero regularmente Adonai nos permite un escalón más y subimos a nuestra Kadosh Torah. Ahora tenemos una identidad como casa de Israel y tenemos una identidad en nuestro amado Yeshua HaMashiach. Y este texto de Devarim claramente nos está mostrando que Él nos llevó a las naciones y nos recoge para hacer su casa. Dice el verso 6, y circuncidará, esa palabra circuncidar que significa cortar, eliminar, retirar, que significa sacrificio por demás, y un sacrificio de sangre por demás. La circuncisión, el Brit Milá, esa circuncisión para el varón, aquí la palabra nos dice que circuncidará el corazón de esos pensamientos de idolatría, de paganismo, de mentira, de engaño, de difamación, blasfemia, autocontrol, nueva era, etcétera, 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 en el que el mundo vive. La gente caminando por un mundo sin sentido, sin dirección, en idolatría, repito, en ritualismos, en hechicería, en maledicencia, en brujería, etcétera y demás. Adonai circuncidará ese corazón extraviado del emet, de la verdad, y entonces nos recogerá a la tierra de promesa. Y dice la palabra específicamente en el verso 6, y tu descendencia para que ames a Adonai tu Elohim con todo tu corazón. Verso 7. Y pondrá Adonai tu Elohim todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Verso 8, y tú volverás y oirás la voz de Adonai y pondrás por obra todos los mandamientos que yo te ordeno hoy. Amado hermano, por favor, usted me está escuchando, espero que sí. Alguien, por favor, escríbalo en el chat si está conectado a esta hora. Por favor, escríbalo. Y obedecer todos sus mandamientos. Por favor, ¿qué entendemos como todos? Pareciera ser que para muchas gentes todos son los que a mí me parecen, los que
Pues no me significan mayor esfuerzo. Los que yo puedo hacer sin que interfieran en mis planes, los que pues me parece que sean más interesantes, ¿no? Porque es que en materia de Torá, pastor, pues hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo. En materia de Torá hay cosas que a mí la verdad no me parecen. En materia de Torá hay cosas que a mí en lo personal me incomodan. En materia de Torá hay cosas que, pastor, yo creo que hay que reevaluar. En materia de Torá hay cosas que definitivamente considero que están equivocadas. Por favor, mis queridos doctos, filólogos o filósofos, por favor. ¿Acaso usted está confrontando la palabra, bendita palabra de Adonai, en lo que te parece o lo que no te parece? No. Obediencia es a lo que Adonai nos llama. Y ante todo, una palabra que resalto con tanta frecuencia aquí en este tiempo de Torá al Instante, y es humildad. Humildad para obedecer, humildad para sujetarse, humildad para reconocer, humildad. Y esa humildad nos lleva al cumplimiento de todos. Por favor, todos los mandamientos. Usted sabe que no son 10, ¿verdad? ¿De qué está hablando, pastor? Cuando hacemos la lectura de nuestra Kadosh Torah, nos quedamos en los famosos 10 mandamientos. Éxodo 20, lo vimos ayer, las palabras. Pero cuando estudiamos a fondo este precioso tiempo de estudiar Torah y encontramos que hay 613 misbot, ordenanzas, estatutos, decretos, y Adonai nos pide que los cumplamos, entonces ya no son 10. No, pues si no cumplimos 10, ¿qué vamos a andar cumpliendo 613? ¿O no? Vea pues. Pues mis amados, obediencia. No es lo que a mí me parece, porque algo tan simple como Brit Milá, para los varones, comillas, circuncisión, qué polémica en la teología, en la religión, qué polémica. No es que Adonai habló de la circuncisión del corazón, pero no la circuncisión del prepucio, porque la circuncisión del prepucio es una cosa que solo los judíos que practican el antiguo pacto, y porque ya ese pacto fue abolido y porque ya eso no existe, porque todo es por la gracia. Hermanos, por favor, ya es tiempo de que pasemos un escalón un poquito más arriba y veamos a la luz de nuestra Kadosh Torah lo que el Eterno tiene para nosotros. Yo tuve que pasar por el proceso, tuve que entenderlo a la luz de la palabra, y Adonai lo reveló a mi corazón, e inmediatamente Adonai reveló a mi corazón el Brit Milá, comillas, circuncisión, inmediatamente. Pero por favor, entiéndame la palabra, inmediatamente significa ahora, inmediatamente, ya mismo, en ese mismo instante, buscar al Moel, a la persona encargada de hacer esta... No puedo decir esta cirugía porque la palabra no es correcta, de celebrar esta misbot, esta ordenanza. Y junto con varios varones, 20 y tantos varones, se empezó el primer proceso de Brit Milá en nuestra congregación. Y así lo hemos repetido en varias ocasiones. Vamos a seguir en la lectura porque el Eterno nos habla de una circuncisión del corazón, en primer lugar, para retirar todo rudimento de religiones o tradiciones o culturas totalmente fuera del propósito de su palabra. Y en segundo lugar nos habla de la Brit Milá en el sentido propio del varón en cuanto al prepucio, para efectos de entrar en un convenio, en un pacto con el Eterno. Verso 7, y pondrá Adonai tu Elohim todas estas maldiciones. Verso 8, y tú volverás y oirás la voz de Adonai y pondrás por obra todos los mandamientos que yo te ordeno hoy. Verso 9, y te hará Adonai tu Elohim abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu diestra, en el fruto de tu tierra, para bien, porque Adonai volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Y el verso 10 dice, cuando obedecieres la voz de Adonai tu Elohim para guardar sus mandamientos y sus estatutos, escritos en este libro de la Kadosh Torah, cuando te convirtieres a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas,
¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en la boca y en tu corazón para que la cumplas. ¡Wow! Maravilloso. Es que más claro, como dicen por allí, más claro para dónde. Ahora, vemos sin embargo que frente al tema que nos ocupa con respecto a la casa de Judá, la responsabilidad que ellos colocan de manera individual los lleva evidentemente a tener un concepto de salvación a través de la responsabilidad de cada quien. Cada hombre es responsable. Como comunidad, cada hombre es responsable de caminar en obediencia. Es decir, la obediencia no es un asunto de un grupo, la obediencia es un asunto personal. La palabra es personal, la palabra es viva, eficaz y penetra para cada quien de manera individual. Por eso cuando hablamos, y será tema un poco más adelante, de la salvación, entendemos que la salvación es personal. Por eso no es suficiente que mi esposa esté orando por la familia o por los hijos, porque cada uno de nosotros tiene una responsabilidad individual y personal. Y esa responsabilidad determina la obediencia o las consecuencias por la desobediencia, que tienen por supuesto un efecto ahora mismo. Yo desobedezco, yo tengo consecuencias. Yo no estoy en obediencia con el Eterno, trae consigo consecuencias. Hermanos, esto no es un asunto de buena o mala suerte. Esto no es un asunto del gobierno. Esto no es un asunto de las políticas de los hombres. Esto no es un asunto del clima. Esto no es un asunto del horóscopo del día. Por favor, todavía no puedo pensar que haya gentes hoy en el siglo XXI pensando que un signo zodiacal te indica cómo caminar en el día a día. Por favor, hermanos, ¿eres acaso de esos que todavía esperas ganarte la lotería? Por favor, hermanos. La palabra tiene promesa y es una palabra de promesa para vida eterna. Y yo estoy contigo y estas bendiciones vendrán sobre ti si escuchas atentamente la voz de Adonai y haces conforme a todo lo que en este libro, en nuestra Kadosh Torah, está escrito. Pero ¿cómo tú puedes recibir las bendiciones, la verajá de Adonai, si no te tomas un tiempo para leer un texto, para leer una palabra, para recibir una palabra? Es más, hoy incluso no es necesario incluso que ni leas. Porque en tratándose, por ejemplo, de Israel Casa Integral, mis amados hermanos, tenemos aquí tanto material. Hablamos hace un momento con la pastora Pili. Tenemos tanto material disponible, amados, en materia de estudio de Torah para varones, para niños, para jóvenes, para adolescentes, para matrimonios, para prematrimonios, para todos. Que lo único que tienes que hacer es escuchar. Vas conduciendo tu vehículo, escucha la enseñanza. Estás tomando un momento de descanso, no pierdas el tiempo en la telebovela, en el telemundo noticioso amarillista que no informa sino que distrae y a su vez no trae ningún beneficio. Ocúpate de escuchar una palabra de vida y una palabra de esperanza. Entonces, mis amados, el punto más importante que debemos considerar es el que el tema de la comunidad de nuestros hermanos de Judá tratan frente al tema de la salvación. Ellos basan su concepto de salvación en tres aspectos que, por supuesto, desde luego nosotros, cada uno de nosotros los conocemos, son parte también de nuestra vida, pero hay algo que adolecen y es lo que estamos tratando. El primer aspecto, cómo la comunidad judía se enfrenta a la salvación, sin lugar a dudas, igual nosotros, es el arrepentimiento. Por favor, dígalo conmigo, techuvá, arrepentirse, techuvá. Sobre este tema de techuvá, ya en Israel Casa Integral, aquí en Torah al Instante, hemos realizado varios programas. Usted colóquelos aquí en el link, Israel Casa Integral, link Techuvá, y usted encontrará los programas anteriores, donde hemos explicado con sumo detalle cuál es el correcto funcionamiento de la Techuvá, del arrepentimiento. Número 1, arrepentimiento. Número 2, se hace necesario que la responsabilidad personal de cada uno de nosotros nos permita tener una vida de buenas acciones.
Evidentemente, cuando yo he pasado por un legítimo y verdadero tiempo de techuvá, de arrepentimiento, consecuentemente el paso 2 será mantener una vida digna de testimonio, de luz, en el que me presento a una comunidad, a un entorno como una persona que ha pasado por un proceso de arrepentimiento y que con dignidad me presento porque soy libre de una atadura o condición de pecado. Vamos bien. Segundo aspecto, entonces, el arrepentimiento la techuvá, primer aspecto. Segundo punto, lo que definitivamente consideramos una vida de entrega, una vida de devoción. Vamos a repetirlos: arrepentimiento, techuvá, buenas acciones resultantes de lo que es el arrepentimiento. En buenas acciones tiene que ver con una palabra en hebreo que es la sedaká, la misbot, dar. Hermanos, dar. Cuando digo dar, por favor no me interprete que dar solamente es económico. Dar un abrazo a una persona, dar una buena palabra a una persona, dar un servicio a una persona, dar una atención a una persona, dar una visita a alguien que lo necesita, dar calor a una persona en apoyo espiritual, dar sedaká. Pero por supuesto la sedaká tiene varios, niveles, tipos de sedaká. Entre ellos, por supuesto, está el maser, el dar el diezmo, la ofrenda, el cumplir con la necesidad de una persona, dar una ofrenda a una persona que lo necesita. Si algo sabe un judío hoy y a lo largo de la historia de la comunidad judía en el mundo, es la sedaká. La sedaká. Sobre este tema he abierto varios programas de Torah al Instante, he hablado de los tipos de sedaká, cómo entregar la sedaká, de qué manera se presenta la sedaká. No es solamente decir yo quiero dar, es necesario. Saben, yo he escuchado a lo largo de la vida del ministerio a tantas personas que dicen cosas como: ay, es que si el Padre me escucha y me da una oportunidad y me abre una puerta para un trabajo, para una oportunidad nueva, para una casa, para un auto, para un viaje, para lo que sea, yo me comprometo a darle a Adonai y ser fiel en esto y ser fiel en lo otro. Y probablemente lo hacen con buena intención. Y probablemente lo hacen el primer mes o los primeros días. Pero a los pocos días se nos olvidó el gran milagro, el gran favor de parte de Hashem y volvemos a nuestra intención pasada. Por eso, circuncidar el corazón es apartarnos de esa mentira, de ese engaño. Por eso la palabra nos dice: cuando Adonai haces promesa, no tardes en cumplirla. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. Y cuando nos dice la palabra que debemos entrar en obediencia a los mandamientos, un mandamiento os doy. ¿Cuál? Guardar el día de reposo. ¿Cómo le parece? Guardar el día de reposo. ¿Cómo le parece? Porque es que todos decimos, estamos en Torah. Es que yo ahora estoy en Torah. Algunos dicen, en raíces hebreas de la fe. No utilizo mucho ese término para quienes lo consideren. Ok, está bien. Estamos en nuestra Kadosh Torah, en Yeshua, nuestro Mashiach. Y caminamos en obediencia, y caminamos en humildad. Pero no es suficiente con decir estoy en obediencia y no obedezco. Hacia allá vamos caminando en este tema. Espero que al cerrar la semana logremos concluir con todos aquellos que decimos que estamos en esto cuando verdaderamente ni tibio siquiera. Una cosa es que tú vengas de turismo, de visita, pases por la iglesia de cuando en vez. Pues. Pero ¿cómo es que puede llegar alguien a una reunión y no trae su Biblia? O sea, se le puede olvidar todo, menos el celular. Ah, eso sí, no, el celular no puede faltar. Si usted sale de casa sin su Biblia, usted dice, bueno, no importa, finalmente allá colocan las lecturas en la pantalla. Pero si usted sale sin su celular, usted no tiene problema. Usted prefiere llegar tarde y regresar por su celular.
¿Estamos en obediencia? ¿Usted está caminando realmente a la luz de la Kadosh Torah en humildad, verdaderamente entendiendo lo que estamos haciendo? Vamos a irnos cuestionando. Punto número 3, una vida verdaderamente comprometida al ministerio, es decir, con entrega, con devoción, si puedo utilizar esa palabra, digo devoción, con mi devocional permanente con el Padre. Es lo que se llama la tefilá, la oración o la kavaná. Y entonces cuando estos 3 elementos se cumplen, entonces veremos cómo hablando de la casa de Judá, estos 3 elementos, cuando ellos le dan cumplimiento cabal, íntegro a estos 3 elementos, repito, dijimos techuvá, sedaká y tefilá. Cuando le dan cumplimiento a estos 3 elementos, entonces en el corazón del pueblo judío, para ellos están en un lugar de santidad, en un lugar kadosh, que les permite llegar con absoluta claridad a un día glorioso, el día más importante del año, llamado Yom Kippur, y en ese día de Yom Kippur presentarse con un corazón limpio delante de Adonai. Como pueden notar aquí, en este orden que hemos entregado, entonces para nuestros amados del pueblo de Judá, que como no reconocen a Yeshua HaMashiach, ellos consideran que si cumplen cabalmente, íntegramente con estos 3 aspectos, pues no necesitan el sacrificio, no necesitan un derramamiento de sangre, como nosotros lo consideramos a la luz de nuestro amado Mashiach. Sabemos entonces, mis amados, que sería por supuesto imposible hacer muchas de estas cosas, porque obviamente hoy típicamente la frase muy típica y mal utilizada que todos conocemos o hemos escuchado alguna vez, no tenemos templo. Esa ha sido la excusa, una de las excusitis más interesantes que escucho en materia de Torah. No tenemos templo. Como no tenemos templo, no nos lavamos las manos. Como no tenemos templo, no hacemos esto. Como no tenemos templo, no hacemos lo otro. Como no tenemos templo, eso tampoco nos corresponde porque no tenemos templo. No, pues entonces hagámoslo fiesta. Como no tenemos templo, pues ¿para qué oramos? Como no tenemos templo, pues ¿para qué tefilá? Porque no tenemos templo, ¿para qué techuvá? Como no tenemos templo, ¿para qué sedaká? Como no tenemos templo, ¿para qué diezmar? Porque no tenemos templo, ¿para qué hacer ayuno? Como no tenemos templo, ¿para qué intercedemos? Como no tenemos templo, ¿para qué asistir a una reunión de Shabbat si no tenemos templo? Por favor, mucho cuidado con esa palabrita tan ligeramente usada que tiene un trasfondo extremadamente importante. El hecho de que no tengamos un templo físico de piedra no significa que el templo no exista, porque el templo somos cada uno de nosotros en Yeshua HaMashiach. Así es que mucho cuidado con esa frase, no tenemos templo. Por lo tanto, dígalo conmigo, estoy absolutamente entendido que Yeshua, nuestra Mashiach, cumplió con todos los requisitos correspondientes al sacrificio, siendo llevado por cada uno de nosotros a ese madero, entregando su vida para nuestra salvación y ser libres de condenación y de pecado. Esto para nosotros lo tenemos, repito, claro. Para nuestros amados hermanos de Judá, este no es su punto. Sobre este tema ellos no participan y sobre este punto ellos no consideran. Por lo tanto, existen estas 2 opciones que son un verdadero dilema entre lo que nosotros entendemos como salvación en Yeshua HaMashiach y lo que nuestros amados hermanos creen de la salvación desde el punto de vista de acciones, repito, tefilá, techuvá y sedaká. Ahora, concluyamos esta jornada y nos vamos a ir adentrando a algo un poco más profundo sobre el tema. Vemos entonces cómo la casa de Judá actualmente pues niega la convicción o la necesidad de la salvación individual y de carácter personal. Por supuesto, reconocen la necesidad del perdón. Por supuesto, reconocen la importancia de la expiación y por supuesto reconocen el fundamento del arrepentimiento. Pero vamos a cerrar y acompáñenme por favor en este texto del libro de los Hechos. Vamos un momento al libro de los Hechos. Libro de los Hechos en el capítulo 4.
Libro de los Hechos, capítulo 4, y veamos el verso 12. ¿Están conmigo? Libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12. Vemos un título aquí muy interesante que dice Pedro y Juan ante el concilio. Voy a leer los 2 o 3 primeros versos para entrar en el contexto. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Preste mucha atención. Resentidos de que se enseñase al pueblo y se anunciase en Yeshua la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. ¿Y quiénes fueron estos que creyeron, hermanos? Dígalo conmigo. Pueblo de Israel, pueblo judío, que creyeron en la palabra de resurrección. Y el número de los varones era como de 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, saduceos, recuerden, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todos los del pueblo de Israel que en el nombre de nuestro Yeshua Hamashiach, a quien vosotros crucificaste y a quien Adonai resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Yeshua es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Verso 12, y en ningún otro, por favor, subraya el verso 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que todos podamos ser salvos, en el nombre de Yeshua, nuestro Mashiach. Es decir, importante la techuvá, por supuesto el arrepentimiento es importante. Importante la sedaká, por supuesto que dar nuestra sedaká, el maaser, los diezmos, las ofrendas es importante, por supuesto que lo es, aunque aquí tenemos en el rabino Google a cuantos rabinos comillas diciendo que no es necesario presentar diezmos y ofrendas porque no tenemos templo. Pero si tienen ofrendas para enviar, envíemelas. Dicen aquellos que no creen en el diezmo y en la ofrenda. ¿Cómo le parece? Verso 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, en el nombre de nuestro amado Yeshua Hamashiach. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Yeshua. Pregunto, ¿te reconocen tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo, tu comunidad reconocen en ti a un discípulo de Yeshua Hamashiach? ¿Ellos ven en ti la luz de Yeshua? ¿Ellos ven en ti el emet? ¿Ellos ven en ti el testimonio de la palabra? ¿O por el contrario, cuando alguien te ve o te escucha, lo único que pueden oír y ver es un pésimo testimonio? Una persona mal hablada, mal presentada, indebidamente en todo lo que hace. Somos luz,
somos imagen y semejanza. Por eso cuando vamos caminando, repito, en estos escalones, estamos subiendo, estamos haciendo aliyá. Aliyá es subir, amados, subir a otro nivel, porque yo ya no escucho conversaciones innecesarias, conversaciones del chisme, de la crítica, de la calumnia, de la murmuración, de la lashon hara. Esas conversaciones no me pueden intoxicar mi cuerpo. Yo no puedo permitir que vengan a mí palabras necias, palabras que no tengan emed, que no tengan sabiduría. Yo no puedo estar viendo lo que mis ojos no pueden estar viendo. Yo tengo que caminar en luz. Amados, verdaderamente estamos entendiendo que la promesa y la salvación eterna depende si yo camino en la buena, perfecta y agradable voluntad de nuestro amado Hashem. Bien, mis amados, creo que vamos a dejarlo hasta este punto. Mañana continuaremos si el Eterno así lo dispone y estaremos enfrentando si el tema del pueblo judío, hablando de salvación, como pueblo escogido de Dios, de qué manera está, qué incidencia tiene todo este concepto en nosotros. Saben, hablando con un querido, repito, hermano, un roe muy, muy querido, me dio una palabra muy bonita y voy a cerrar con esta expresión. Típicamente, cuando nosotros entendemos el principio del judaísmo, y lo he mencionado en muchas ocasiones en Torah al Instante, entendemos judaísmo desde el punto de vista de que las personas en el judaísmo niegan o no reconocen el nombre de Yeshua. Pero de pronto en nuestra conversación dijo algo que me llamó muchísimo la atención. Judá, ¿qué representa el nombre de Judá? No, vamos a hacer lo siguiente, dejémoslo como tarea. Mañana lo conversamos. Judá, ¿qué representa el nombre de Judá? ¿Qué es entonces para mucha gente el judaísmo? Porque cuando la gente habla del judaísmo entra en un shock judeofóbico porque no tenemos la claridad en nuestro corazón, en nuestra manera de pensar frente a los conceptos. Cuando entendemos qué significa Judá, podemos comprender entonces en el buen sentido de la palabra el gran significado del judaísmo y no peyorativamente como que el judaísmo es esto, que no reciben a Yeshua y que los mantenemos como al margen. Es decir, repito, como una acción más bien judeofóbica, antisemita, comillas, que no es la palabra correcta, pero para que la podamos comprender. En la palabra Judá está una muy sabia respuesta. Mañana lo podremos compartir. Amados, muchísimas gracias por estar aquí atentos en el espacio de Torah al Instante. Gracias por aportar sus minutos para con nosotros. Gracias por acompañarnos colocando los textos, cada una de las citas bíblicas que hemos compartido. Y el día de mañana continuaremos, aunque quiero mirar, no, estoy con unos minutos todavía de tiempo. Por favor, es que no alcanzo a ver muy bien el cronómetro aquí en la pantalla. Y veo que todavía nos quedan unos minutos. Aprovechémoslos al máximo los minutos que nos quedan. Pero por ahora, muchas gracias. Entonces vemos cómo el pueblo escogido de Adonai, ya lo determinamos, es el pueblo de la casa de Israel. En el libro de Devarim, vamos nuevamente a Devarim para ir cerrando nuestra jornada. Entremos al libro de Devarim en el capítulo 7. Vean cómo este libro de Devarim. De paso, el libro de Devarim, ya que lo recuerdo y lo voy a volver a mencionar. ¿Cuántos libros tiene nuestra Kadosh Torah? ¿Cuántos libros tiene nuestra Kadosh Torah? Por favor, contesten en el chat, quiero verlo. ¿Cuántos libros tiene nuestra Kadosh Torah? Muy bien. 5 libros. Bereshit, Shemot, Vayikrat, Bamidbar y Devarim. Muy bien. 5 libros. Sin embargo, los 4 primeros libros, lo puedo escribir así, los 4 primeros libros. ¿Cuántos libros ve aquí? ¿Cuántos libros ve aquí? 5. No, 4. 5, que ahí está, 5. Los 4 primeros libros que escribe Moshe, Génesis, Éxodo, Levítico y Números. Luego, en el quinto libro, los toma juntos y los resume, los trae a Devarim y hacen lo que se conoce con el nombre de la segunda Torah. No es que haya otra Torah, es que el libro de Devarim, repito, es una recopilación de lo que ocurrió en Génesis, Éxodo, Levítico y Números.
Por eso al libro de Devarim se le conoce con el nombre de Segunda Torá. No porque haya una segunda Torá, sino porque se le asignó ese nombre indicando que recopila la información acaecida en los primeros 4 libros. Por eso tenemos los 5 libros de la Torá. Hecho el comentario y la claridad, espero que sí. Vemos entonces el verso 6 del capítulo 7 y dice, aquí será nuestro punto de partida para mañana. Porque tú eres un pueblo santo para Adonai tu Elohim. Adonai tu Elohim te ha escogido para ser un pueblo especial más que todos los pueblos que están en la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Adonai, os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Ya lo habíamos mencionado y es importante que lo tengamos presente. ¿Por qué? Porque en el libro de Juan, en el capítulo 14 y en el verso 6, dice la palabra, subraye, Juan capítulo 14, verso 6, por favor, grave, memorice en su corazón. Juan 14, 6 es un texto que todos debemos conocer. Dice, yo soy, habla Yeshua, yo soy, habla Yeshua, yo soy el camino, el Derek, camino, yo soy el Emet, la verdad, yo soy la vida, Jaim, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por favor, ¿están captando hacia dónde estamos caminando? Amados hermanos de Judá, nadie viene al Padre si no es por medio intermedio a través de Yeshua, nuestro Mashiach. Es un punto muy delicado y extremadamente importante que debemos tener presente. Entonces, muy bien la tefilá, muy bien la sedaká, muy bien la techubá, la sedaká y la tefilá. Excelente. Pero yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Ese nadie incluye a todos los gentiles. Ese nadie incluye a toda la casa de Judá. Para que un judío sea salvo, él o ella deben venir a Adonai por medio de la fe en Yeshua nuestro Mashiach. Pareciera sencillo, pareciera muy fácil leerlo, pero todos sabemos que para los hermanos de Judá es un punto extremada e impresionantemente difícil. Bueno, mis amados, ahora sí vamos a dejarlo hasta aquí, encabezando el tema de la semana para el día de mañana. Nuevamente, muchísimas gracias, un buen día para todos y gracias por sus buenos mensajes, gracias por las tareas que ustedes desarrollan, gracias por estar atentos al programa, gracias por compartirlo. Shalom, mis amados, su hermano Pastor Roberto Alfaro, Israel Casa Integral, su casa. Me despido. Hemos presentado Torá al Instante con el Pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.